y violencia debe ser visto en compañía de adultos. El pasado 3 de septiembre, el domingo, recibimos del jefe del Clan del Golfo una manifestación expresa de la voluntad de acogerse, de someterse a la justicia, él con todos sus hombres. Yo le he pedido al señor ministro de Justicia y al señor fiscal que procedan a evaluar esa solicitud y tomar las acciones pertinentes. Este anuncio hecho por el presidente Santos ocurrió una semana después de que las fuerzas militares dieran de baja a alias Gavilán, segundo al mando del Clan del Golfo, de la banda criminal más grande del país. Según la Fundación Paz y Reconciliación, este grupo tiene presencia en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Caquetá, zonas que antes ocupaban las FARC. Según la inteligencia militar, con alias Gavilán, ya son 12 los jefes de esta banda criminal que han caído por cuenta de las operaciones Agamenón 1 y Agamenón 2. En los últimos 2 años, las fuerzas militares han reducido de 4.000 hombres a 2.230 los miembros de esa banda criminal. Han capturado cerca de 1.500 hombres, han incautado más de 690 millones de dólares en sociedades, organizaciones y dinero en efectivo, y han incautado más de 100 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas al exterior. Hoy llegó un video del jefe del Clan del Golfo, Otoniel Úsuga, en el que se presenta como comandante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Soy Dairo Antonio Úsuga David, comandante general de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país. En repetidas ocasiones hemos expresado nuestra intención de alcanzar una salida digna y voluntaria para todos nuestros combatientes, acogiéndonos a la justicia colombiana con garantías que conlleven a la reconciliación nacional. Sin embargo, el gobierno descartó esa posibilidad afirmando que no se trata de un actor político, sino de unos simples narcotraficantes. Si se someten a la justicia, la ley prevé que pueden tener algunos beneficios dependiendo de las condiciones en que se sometan, qué es lo que entregan y cuál es el valor para la sociedad, para los colombianos de esa entrega, y ahí se evalúan los beneficios. Pero, repito, eso se hace es a través de un sometimiento, no de una negociación. El acuerdo busca que esos herederos del paramilitarismo se acojan a la justicia y cuenten quiénes fueron auspiciadores políticos en el Estado y en las regiones a cambio de una rebaja de la pena. Pregunta: ¿el sometimiento del Clan del Golfo a la justicia a quiénes va a salpicar? Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy no solamente tenemos esta noticia, sino también un cese al fuego bilateral que a unos les parece en un intento por abrir una negociación seria y a otros les parece que realmente es muy poco para ser optimistas. Con eso es con lo que está recibiendo Colombia al Papa. Por eso hemos querido de alguna manera redondear todos esos temas con esta mesa de hoy en Semana en Vivo. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son coronel en retiro Carlos Alfonso Velázquez, coronel retirado del Ejército y profesor universitario; Jaime Amín, senador por el Centro Democrático; Marta Ruiz, consejera editorial de Revista Semana; Jaime Rubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, les agradezco de antemano esta cita a todas las... Es que ayer hicimos un programa sobre el Papa y vi las corbatas y el que más elegante estaba era el padre Novoa, jesuita, con unas corbatas así como la del doctor Amín. Bastante contestatario el padre Novoa. Yo quería comenzar por preguntándole a Marta, ¿usted le impresionó un poco ese video de Otoniel? ¿Quién es Otoniel? ¿Qué significa? Y si le impresionó o no, porque parece, hablando, primero tiene un discurso político,
las autodefensas gaitanistas de Colombia pues han intentado incluso invocar el DIH, en fin, su visión de lo que pasó con este video de Otoniel. Bueno, primero que todo, yo creo que Otoniel es la imagen viva y la encarnación de lo que es el reciclaje de la violencia en Colombia. Es decir, Otoniel es un hombre que viene del EPL, fue guerrillero del EPL, y que en Urabá, después de la desmovilización del EPL, pues creo que primero se fue con la disidencia de Caraballo, que no se hizo parte del proceso, y luego termina con la SAUC, claro, y termina siendo disidente de la SAUC. Pero entra a Justicia y Paz. Alcanzaron a entrar al proceso, pero recuerde usted que don Mario y la gente que dominaba Urabá, alguna gente estuvo, con Castaño, digamos, salieron muy rápido, no terminaron el proceso, y muy rápido crearon estas bandas criminales, básicamente alrededor del narcotráfico. Yo creo que... ¿Con el hermano de los Castaño? Con el hermano de los Castaño, ¿con cuál hermano de los Castaño? Se me olvida, con el que con no Vicente, se metió. No, pero Vicente, con Vicente, sí, pero Vicente, con Vicente. Pero esto ya, digamos, hace mucho rato, después, sí. Otoniel cogió el control con su otro hermano que ya mataron en Urabá. Yo creo que ahora podríamos hablar un poco más porque Urabá se ha convertido en ese lugar donde se recicla y se recicla la violencia, a pesar de que muchos lo consideran el gran laboratorio de la pacificación en Colombia. Me parece que ahí pues el tema del narcotráfico es el eje, y Otoniel desde hace mucho tiempo ha tratado de mostrarse como político, incluso al crear las tales autodefensas gaitanistas, pues ellos incluso en tiempos recientes han estado muy enfrentados con el ELN en el Chocó, sobre todo en el Chocó. En algunas zonas del Chocó actúan bastante, digamos, bastante como a la vieja usanza de la SAUC, ¿sí? Y yo creo que porque tienen un interés enorme, se le ve en el video, de ser considerado un actor político de una negociación. El gobierno siempre ha dicho que no va a ser una negociación política, que no los considera actor político, que es posible un camino de sometimiento a la justicia, que es lo que más o menos, o acogimiento, porque la palabra que Otoniel utiliza es: yo me acojo a la justicia en un marco de reconciliación. ¿Eso qué significa? Bueno, hay que preguntarle a él y al presidente, pero yo lo que creo es que definitivamente hoy cualquier acogimiento de la justicia, cualquier proceso, así sea de acogimiento, sometimiento a la justicia, es un proceso que va a tener que tener en cuenta víctimas, que va a tener que tener en cuenta reparación, va a tener que tener en cuenta verdad. Entonces creo que no va a ser un sometimiento a la justicia como el que vimos con Pablo Escobar, sino que esto tendría que ser, porque el marco de todas maneras de esto, y ahí pego con lo que usted dice, es que ayer la noticia era el cese del fuego con el ELN, con muchas ambigüedades todavía, pero por lo menos, y esta noticia, los dos pues ya nos van poniendo en el marco de un fin realmente del conflicto, que hay que administrarlo bien y que hay que saber cómo se hace para saber si es un fin o es el cierre de otro ciclo y el comienzo de uno nuevo, de lo cual ya Otoniel tiene tanta experiencia. Sí, bueno, sí, porque es un gran reciclador de la guerra. Doctora Rula, a ver si nos puede ilustrar. Sí, uno observa dos lenguajes distintos, el de Otoniel y el del gobierno. Sí, son distintos. El de Otoniel, pues se impresiona uno de ver en los medios los delitos de los cuales se indica. A él y al que mataron al Gavilán, que era pues un depravado, violando niñas pequeñas por todo Urabá, dedicados al narcotráfico, dedicados a la extorsión, y que era el segundo de Otoniel. Y hoy tenemos el gusto de mirar a Otoniel en los medios como si vestido de camuflado, con una banda aquí como indicando que pertenece a una agrupación política,
Y prácticamente lo que él está diciendo es yo soy, no lo dice en esos términos, pero uno lo percibe que lo que trata de decirle a la sociedad, mire, es que yo soy uno de los actores de este conflicto. Sí. Y por lo tanto yo me voy a acoger a la justicia y viene el Papa y quiero manifestar esta voluntad de hacerlo y obviamente uno sabe que lo que esperan es buscar todos los beneficios que eso le ha implicado, por ejemplo, a las FARC. Justicia especial, justicia transicional, ¿usted cree que rebaja de eso es lo que el hombre está buscando. Pues está pidiendo, por lo menos. Obviamente sí, uno ve el otro lenguaje, sí. Es el del gobierno. El presidente desde hace rato había dicho que se sometan, correcto. Allá algo venía hablándose porque el presidente ya había echado como una avanzada del lenguaje sí. A decir que se sometan y ya hoy ya es más drástico, esto no es político, esto es un sometimiento y en Colombia hay un sistema penal y el que se entregue voluntariamente y confiese y se acoja, pues va a obtener unos beneficios que trae el sistema penal acusatorio y a eso es a lo que ustedes pueden aspirar, no a más. Pero mire, que es un enfrentamiento. Los otros no se van a coger, los otros están dispuestos es a sentarse a la JEP. En la JEP y a negociar. Y lo que el gobierno quiere es que se le entreguen al fiscal y dejen las armas afuera y se vayan para la cárcel. Yo todavía veo esto en una confusión y veo dos lenguajes antagónicos diferentes que obviamente podemos analizar hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no, pero ahora ¿y hasta más dónde adelante. se puede? Bueno, sí, de una vez. ¿Hasta dónde podría usted diría, hasta dónde se puede llegar en un sometimiento mire, que sea sui generis como lo que ellos de con los delincuentes? Sí. Únicamente se puede hablar en la indagatoria. Correcto. Una vez el doctor López se fue a hablar con Panamá, con unos mafiosos. Y obviamente todo el mundo le cayó. En ese momento se llamaba indagatoria, sí. La primera diligencia de un sometimiento penal. Y obviamente y el procurador de esa época iba a ir a hablar con ellos allá. Y yo recuerdo que aquí hubo una gran resistencia. Y fue Juan Manuel Santos el que sacó esa información en el tiempo. En el tiempo, bueno, ya usted nos ayuda ahí con ese soplido. Las vueltas que pero con los delincuentes únicamente se habla en la indagatoria. Obviamente el sistema ha cambiado un poco, el sistema penal hoy, por la imposición del esquema norteamericano, puede haber principios decimos que hay un sistema paccionado donde el fiscal empieza desde la entrada a hablar con los delincuentes, pero dentro de un marco legal para que ellos por su colaboración obtengan beneficios, pero tiene que ser una colaboración efectiva con la sociedad. Pero el esquema en principio es, con los delincuentes solamente se habla en la indagatoria. ¿Por qué hemos hablado con los grupos alzados en armas? Porque han tenido una connotación política. Porque hay una finalidad política, que eso ahora discutíamos con Marta, hasta dónde eso se confunde a veces, porque los delitos a veces resultan siendo los mismos, todos tienen un delito común que es el narcotráfico, pero bueno, digamos que tiene esa connotación, esa organización, y uno lo nota en los efectos, a partir de la entrega se nota esa cosa, y con ellos porque la Constitución ordena buscar la paz y porque ha habido un marco legal para la paz que el mismo Congreso lo ha señalado. Incluso con las autodefensas hubo un diálogo y una justicia transicional. Pero digamos que son dos extremos. Una cosa es sentarse a hablar con los delincuentes, eso no se puede. Eso se sienta el juez y el fiscal a negociar a ver cómo se van a ir. Con lo otro sí puede haber una comisión porque hay un afán constitucional que hay que buscar, político, que es lograr la paz. Bueno, usted, doctor Amin, ¿cómo ve el paquete entero? Yo difiero un poco de la expresión del doctor Arrubla, no por lo que él dice, sino por lo que ha significado el diálogo con los delincuentes bajo este gobierno. Aquí se trivializó la Constitución. Claro que los delincuentes solo tienen que hablar cuando estén bajo la indagatoria de un juez o un fiscal. Doctor Amin, de pronto no estamos muy lejos. Yo simplemente estaba dando un marco académico. Sin duda, no, yo lo entendí así, pero el problema es que en el fondo Santos, para hablar con los delincuentes, metió la Constitución en una gaveta. Y ya eso es otra historia, pero yo voy a decirles lo siguiente. A los delincuentes solo con la ley, pero con todo el peso de ellas, de la ley. Porque nosotros lo que hemos visto aquí es que si los delincuentes cotizaran en bolsa,
con Santos han logrado la más alta cotización en la historia de la delincuencia del país, al punto que el costo ha sido el debilitamiento de las instituciones del Estado. Entonces no debe sorprender que un delincuente de esta laya, de esta naturaleza, esté pidiendo pista además como actor político. El problema finalmente no son los delincuentes, María Jimena. Yo creo que los delincuentes están en la actitud coherente de siempre buscar cómo logran la mayor tajada del Estado y la mejor oferta del Estado y de la sociedad hacia el perdón de sus innumerables crímenes. El problema está en que realmente uno ve muy tieso y muy majo a Santos en la televisión, pero él dice una cosa, piensa antes otra y termina siendo una muy diferente a la que piensa y dice. Y esto lo decimos porque si uno ve el rosario de concesiones de la FARC frente a la misma expresión del jefe del Estado, el presidente echó rever en muchas de ellas. Entonces, estos son delincuentes puros, sin duda. Y lo que están viendo es un Estado en su fase más aguda de debilitamiento y por eso mismo se atreven en un video con un uniforme militar a hacerle unas exigencias porque saben que en el fondo el ordenamiento institucional colombiano está muy débil en este momento del país. Está presionando a Santos. Vea, yo le digo, ellos no se sientan a hacer una expresión de estas si no saben que van a sacar una gran tajada. Y yo creo que, yo por lo menos a Santos no le creo, como muchas personas en este país, porque además son muy coincidentes todas estas cosas, qué lástima que sea así, con la visita del Sumo Pontífice el día de mañana en el país. Esto sumado a un cese de hostilidades del ELN, que dice, sí, hacemos un cese de hostilidades, pero dentro de 30 días, no hoy, ni mañana que viene el Papa, por lo menos, sino el 2 de octubre. Entonces, todas estas cosas, repito, tienen que mover al país a pensar seriamente en que los únicos que están ganando y los únicos que están sacando tajadas son los delincuentes. No, yo quería decir, pero termine su ronda. A ver, Coronel, usted que peleó con ellos también, pues con el narcotráfico, y en fin, claro. Usted ha sido... como decía Marta, en Urabá el reciclaje de la violencia ha sido claro y evidente. Es más, en ese clan debe haber exmilitares, exsoldados profesionales, suboficiales, en fin, ahí hay de todo. Pero lo que estamos viendo de pronto, para agregar un poco a lo que han dicho, es que todos estos grupos, el clan de Úsuga, el FINI, el ELN, lo que pasa es que se quedaron sin discurso autojustificatorio. Se están quedando sin discurso autojustificatorio para mantenerse en sus andanzas delincuenciales de una forma u otra forma. Y eso es bueno para el país. Es bueno para el país. No coincido con el doctor Amí diciendo que es porque la debilidad del Estado, no. Todo lo contrario. El Estado, en la medida en que les impone que se sometan o no se sometan, se está fortaleciendo, y esto ya no tiene ningún discurso autojustificatorio. Claro, aprovechan que el Estado necesita verdad y necesita cosas... El que se ha sometido es el Estado, no los delincuentes. Pues depende cómo se mire. Pero por ejemplo en el tema de verdad, el tema de verdad es bien interesante. Claro, es que el Estado necesita la verdad para saber pacificarse. Muchas cosas o no? Claro, ellos deben conocer muchas cosas. Entre otras cosas ellos pueden conocer cuál es el origen de los asesinatos de la buena cantidad de líderes sociales que han asesinado en Urabá. Sí. Y eso le interesa al Estado para efectos de que se vaya cimentando la pacificación del país. Ahora, yo creo que Santos no es el primero que hace eso. O sea, Álvaro Uribe habló con las AUC, que eran narcotraficantes como el que más, ¿sí? Y narcos puros, y narcos medio, y además para políticos juntados con narcos, y toda esa mezcla. Y eso fue un proceso, y a mí me parece que es legítimo. Sin debilitar las instituciones. Bueno, no, perdón, la parapolítica. Todos terminaron presos. Sí, no, bueno, todos ya hemos visto que terminaron los procesos. Que no. Algunos extraditados. Entonces yo no estoy tan segura que sin debilitar las instituciones. Yo creo que en muchas regiones la parapolítica se quedó para siempre. Y nos quedaron debiendo la FARC política. Y están allí. Bueno, pues yo le quiero decir, Marta, y es bien importante, lo he dicho otras veces aquí con María Jimena, yo no distingo entre ampones de izquierda y de derecha, son igual de ampones. Pero lo segundo que quiero decir es que esa óptica yo respeto mucho la visión de los abogados porque me parece que gracias a Dios existe la justicia, pero yo creo que estos fenómenos como el Clan del Golfo tienen una dimensión también un poquito sociológica. Es decir, el problema es que nosotros no solo estamos con delincuentes, nosotros estamos con gente que tiene un poder de redes
vayan a Turbo, vayan a Tumaco, vayan a Buenaventura Tumaco. para que vean la juventud entera recibiendo gabelas del narcotráfico, del sicariato, porque no hay nada más que hacer. Es decir, esto es una cosa que se reproduce y se reproduce en las mismas regiones siempre por un problema social y económico, de modelo económico. Entonces, aquí, si no vamos a las soluciones de fondo, nosotros nos podemos pasar la vida entera negociando con el uno, con el otro, por épocas les declaran la guerra y los matan a todos. Es que el clan del Golfo le han matado mucha gente y le han cogido muchos bienes, y muchos bienes, como vimos hace poco, a nombres incluso de miembros de la fuerza pública, porque lo otro que explica el fenómeno del Golfo es la gran conestación que ha habido de sectores de la fuerza pública en esas zonas, muy especialmente, y eso no es un secreto, porque la misma policía ha tenido que levantar toda su gente, y la misma policía y ahí hay un problema profundísimo de las instituciones de convivencia con estos grupos. Entonces, ahí más allá es como el Estado trata de resolver un problema que lo tiene ya arraigado, y lo tiene ya un problema muy profundo, y que tiene ya 3 generaciones. Esto es un problema que no es solo de policías y ladrones, esto es un problema de cómo frenar un país donde la economía ilícita realmente se ancló, y en la cultura. Porque yo le estaba recordando ahora al magistrado que hay regiones donde la policía, el magistrado, donde la policía va a capturar a los delincuentes y la gente sale a defender es al mafioso. Sí, porque el mafioso representa el Robin Hood, el que le da en un estado ausente. Entonces bueno, aquí hay un tema con Otoniel y con Pablo Escobar y pasa con todos. Entonces eso me parece que no hay que perder de vista que también hay una dimensión de un problema más profundo. No, nos toca irnos ya, pero ya en este instante, es que no tengo, sí, nos tocó volarnos, pero yo quería preguntarle a usted, antes de irnos, coronel, como que esa relación de este clan Úsuga con ciertos miembros de la fuerza pública, ¿para usted es nuevo en esta, o sea, le pareció, no, o qué? No, ¿Cuál es su reflexión? A ver, realmente la fuerza pública, una buena cantidad de gente de la fuerza pública cayó en la trampa de creer aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso es un hecho, y el paramilitarismo penetró mucho a mucha gente, no a todos, pero a una buena cantidad, a raíz de lo que pasó, entre otras cosas, por la denuncia que puse yo en su momento. Que usted puso, empezó un sí. proceso de darse cuenta que la cosa no era por ahí, pero eso es un proceso lento. ¿Esa denuncia cómo fue, para que nos acordemos? Pues que me tocó denunciar al general del Río, porque a pesar de que yo le decía a él, mire, mi general, el ejército está perdiendo legitimidad aquí en Urabá, porque Urabá requiere una fuerza pública que sea como una especie de árbol para agarrarse en la tormenta de tempestad. No podemos seguir mirando solamente a la guerrilla para capturar la baja, sino hay que proteger la población. No paró bolas y me tocó informar eso hacia arriba, y terminó la cosa en que yo era desleal, insubordinado, mentiroso, y me tocó retirarme. El tiempo pues me dio la razón, porque él era vínculos con los paramilitares de tiempo atrás, no solamente en ese momento. Pero bueno, como el caso del Río, había otros que no se han conocido tanto, pero entonces este proceso de que la fuerza pública o el ejército sobre todo reaccione en ese sentido, pues es un proceso, no es rápido, no es del día a la mañana. Y todavía hoy se está viendo, y seguramente allá, como les decía, debe haber gente, ex soldados profesionales o suboficiales, que hablan con los activos y que hubo, hermano, que no sé qué cosa, Eso es cierto, pero también es cierto, nos toca irnos ya, que yo creo que es la primera vez que realmente el ejército, bueno, ya venía de atrás, de tiempo atrás, pero como estrategia militar que combate realmente. Pero es combinado. Es combinado, policía, ¿verdad? Pero bueno, es interesante, porque antes eso no se daba. Claro, de acuerdo. Entonces estamos mejorando claro. En algo estamos mejorando. No se vayan, estamos en Semana en Vivo. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.
En esta edición, la visita del Papa a Colombia tiene 3 dimensiones: religiosa, política y social. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, aumenta la presión para el gobierno venezolano. La tragedia de Houston podría convertirse en la prueba de fuego de Trump. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya. Bienvenidos a esta edición estelar de Cable Noticias. Cable Noticias. 24 horas de información. En esta edición, la visita del Papa a Colombia tiene 3 dimensiones: religiosa, política y social. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, aumenta la presión para el gobierno venezolano. La tragedia de Houston podría convertirse en la prueba de fuego de Trump. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya. A partir de este y todos los fines de semana llega el nuevo enfoque a Cable Noticias. Bienvenidos, hoy nos enfocamos... Con la conducción de Laura Puente, nos trae un programa que investiga para ir más allá de las noticias. Entrar a la habitación principal. Enfoca la realidad del país. No, a nosotros no nos han dicho nada de ayuda. Analiza diferentes puntos de vista. Expusimos el tema directamente al doctor Jorge Perdomo. Nunca hemos contemplado la posibilidad de que exista un... Véalo por Cable Noticias. 24 horas de información. Usted está viendo Cable Noticias. 24 horas de información. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cable Noticias, edición estelar. Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Yo quería preguntarles a ustedes sobre las implicaciones que puede tener, como decía Marta, si nos estamos acercando al fin del conflicto o no. O sea, con esta decisión del presidente de plantear una cosa que todavía no conocemos muy bien, valga decir, no tenemos ni idea cómo es, de pronto hay que estar atentos de que no pase lo que dice aquí el doctor Amin, tenemos que saber qué pasa, pero no lo tenemos claro, hay solamente una propuesta, hay 2 versiones de esa propuesta, pero digamos está ese escenario más un cese al fuego bilateral de las FARC, que del ELN, del ELN, ya es que se me ocurre, tengo el la chip, FARC, ya no tengo el chip, que a unos, repito, les parece que no es nada, otros que es un comienzo. ¿Estamos o no terminando el conflicto? ¿O es simplemente una cosa para la coyuntura, como dijo aquí, porque viene el Papa, como dijo aquí el senador Amin? Pues yo creo, María Jimena, que el tema se sacude. ¿En qué sentido? Que esto ha sido un estrujón muy tremendo, porque es que si uno se pone a observar, hay un tema central, común a todos los actores, que es el narcotráfico. Y ese tema, si las FARC lo dejaron, alguien lo llena, porque aquí las hectáreas de coca siguen siendo las mismas. Comentamos ahora que de pronto los mexicanos ya se están tomando todo lo que eran los bastiones de las FARC en materia de narcotráfico. Esto del clan Úsuga y todo eso
es narcotráfico. O sea, ahí hay una especie de reordenamiento de esa actividad ilícita que obviamente tiene que repercutir en el conflicto colombiano. Las FARC la dejan, ellos se van a hacer política, conservan el mismo logo, en fin, pero eso es un hecho. Este señor ve que eso les dio dividendos desde el punto de vista de justicia, de muchas cosas, entonces quiere hacer lo mismo. Eso no es fácil manejar ese problema y más ahora con otros actores. Entonces simplemente ellos van a mirar, van a ensayar, van a ver qué pueden obtener, el gobierno qué puede estructurar. El presidente ya delegó al ministro de Justicia y al fiscal, pues obviamente que si salen con el cuento de que se sometan y que los esperan tras las rejas del búnker de la Fiscalía, pues obviamente allá no va a llegar ninguno. Ese conflicto va a tener que seguir allá con todas esas Macrin y con todos esos actores. Yo creo que eso va a necesitar, porque el problema no es solamente, yo creo, de un conflicto territorial y de poder, es un conflicto sociológico, porque todas esas regiones están muy influenciadas por ellos. Como ahora lo decíamos, es que la ausencia del Estado no es una ausencia perenne, alguien lo reemplaza, y es el que llega allá a administrar justicia a nombre de la comunidad, o a decir, entonces ellos mismos han llenado esos vacíos y la comunidad los ve a ellos como ven el Estado. Y usted, por ejemplo, en el caso, ¿usted cree que si realmente ellos se acogen a la justicia, como dicen, y se establece esa colaboración, será a cambio de qué? ¿De la verdad y a cambio de beneficios? ¿Cómo no, mire, yo creo que ellos están buscando algo distinto a someterse al sistema penal colombiano consagrado en la ley. Sí, y si no, pues no harían tanta laraca, correcto. Ellos están buscando eso, obtener más beneficios, obtener un sometimiento que los conduzca a unas rebajas de pena, a una justicia transicional. Como un poco lo que pasó con el gobierno y están tratando de dar una apariencia política a su actividad, que obviamente no la tienen. Pero como vieron que los otros hacían lo mismo y sí pudieron obtener beneficios, amparados en qué, en su ideología, en su finalidad, en su historia, pero los obtuvieron, entonces ellos van a querer también hacer lo mismo y van a buscar lo mismo. Por eso yo le digo, esto se ha reblujado, pero el fin del conflicto todavía nos falta mucho. Hemos aprendido, hemos caminado, nos hemos dividido los colombianos, porque ahora la división no está solamente... No, pues es que hay división en todo, o sea... Sino entre los mismos que estaban como armónicos, está la gran división política, y se va a ver en la próxima campaña electoral. O sea, nos falta mucho camino por recorrer, apenas estamos empezando. Pero empezando ya, ahí sí estamos, como decían en la época del gobierno Uribe, estamos en el fin del fin, realmente, porque es que... ¿Usted sí cree que estamos? Sí, porque los actores armados, todavía en armas, no se quedan sin discurso. Y un actor armado, para mantenerse tal y operando, tiene que tener algún tipo de discurso autojustificatorio que los haga esforzarse por aquí, por ahí, tener creatividad. ¿Cuál es el discurso de alguno de ellos? No hay. La prueba es que, estamos viendo la prueba de que realmente el principal factor de desestabilización y de la guerra, en fin, eran las FARC. Desaparecían las FARC, los otros ya van... la sombrilla que creaban las FARC con su presencia le permitía a los otros estar operando. Y ahora, sin las FARC, tienen que buscar y agarrarse de donde puedan. Estos, claro, van a buscar sometimiento a la justicia, y el mismo gobierno es ambiguo porque habla de solamente sometimiento a la justicia, pero esto es un sometimiento a la justicia con implicaciones políticas. El mismo gobierno les está diciendo, bueno, que digan qué actores políticos están vinculados con ustedes, y al decir eso, pues está diciendo, tiene connotaciones políticas. Inevitablemente, y es lo que están viendo ellos, agarrarse rápido de ese ambiente para salir lo menos mal librados posible, solamente un sometimiento crudo a la justicia, ¿no? Yo le digo, parodiando el poema de Campoamor, aquel que decía que nada es verdad ni mentira, de todo depende del cristal del color con que se mira. Si Santos dice que están en un proceso de negociación, para mí no me cabe ninguna duda que esto viene de antes. Esto es un libreto, repito, un libreto perfectamente preparado para que el aterrizaje mañana del
avión de su santidad encuentre un país que ya está a un puntico de sal y de pimienta de terminar el conflicto, en palabras de Santos. Pero mientras haya los insumos que hacen el papel de catalizador de combustión de lo que históricamente se ha conocido, comillas, como el conflicto en Colombia, estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de 200.000 hectáreas sembradas en narcotráfico mientras estaban negociando. Es que eso es una prueba incontrovertible del debilitamiento de las instituciones a todo nivel, incluyendo las Fuerzas Armadas, que las pusieron pues a cuidar ahora y de escoltas en las zonas de verificación. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas están debilitadas? No, yo creo que las más que debilitadas, que no lo están, son unas Fuerzas Armadas profesionalizadas, sin duda, estuvieron maniatadas. María Jimena, usted no inunda un país de coca pasando de 80 o 100.000 hectáreas a 200.000, porque sí, porque el sol salió y porque se ocultó en la noche. No, eso es todo un fenómeno de debilitamiento, ¿cómo se dice? Carlos Lemos Simón decía, de apaciguamiento moral de las instituciones del país. Es que por eso es que un delincuente de la talla de este, que vimos hoy camuflado, se atreve a notificarle al país que... Pero los homicidios bajaron. Con relación... Eso sí, yo le doy crédito en el tema de las drogas. Acuérdese, María Jimena, según medicina legal, solamente el 11% de los homicidios del país estaban directamente enfocados al tema de la FARC, ¿no? Aquí realmente es la estructura, el andamiaje del Estado, para no hablar de lo que pasó... En drogas sí es cierto lo que usted está diciendo. El doctor Arrula lo debe saber muy bien, de lo que pasó ahora, nada más y nada menos con el faro moral de la justicia, que se entronizó la corrupción en la justicia en Colombia. Entonces, todo, por eso es que los delincuentes hacen fiesta. Pues, sin duda, los ratones se comen el queso porque el gato se descuidó. Entonces, en eso estamos precisamente por culpa de un gobierno que puso todos los huevitos, legítimamente, yo no digo que no, en el tema de la paz, pero conforme iba avanzando ese proceso de paz, todo el resquebrajamiento institucional del Estado se venía para abajo. María, yo creo que sin duda esto sí da luces o esperanzas de que el ambiente que ha generado el proceso de paz con las FARC genere también incentivos para que los otros grupos empiecen a entrar en otra dinámica. Yo sí creo que es una oportunidad, pero que todo va a depender de cómo se haga. Es decir, nosotros no sabemos cómo va a ser ese sometimiento a la justicia. Y si es solo un trueque de beneficios a cambio de información, pues eso lo ha hecho, qué pena, la Fiscalía todo el tiempo, porque así se lo enseñaron los gringos en el sistema, que es que delate, y eso no sirve para mi juicio, o no si sirve, los extradita, pero peor. si usted sí se mete a los territorios, y usted se mete en serio, por ejemplo, todos esos muchachos que están con los clanes, con las BACRIN, esos muchachos también necesitan un programa de reintegración o de reinserción o como lo quiera llamar. Un programa generoso, Marta. Eso lo necesita. Generoso, donde no podemos ser generosos fue con quienes dieron las órdenes para cometer esos crímenes. Bueno, por con los muchachos sí, pero con los guerrilleros de base toda la generosidad. Decir, esto tiene varias variables para que funcione. Y lo mismo el cese con el ELN. El cese con el ELN no entra a funcionar, senador, mañana, porque eso necesita una verificación, y la ONU no coge y arma eso de un día para otro, ni la Iglesia Católica, entonces eso va a estar listo. Ahora, no conocemos los detalles tampoco, y yo creo que de cómo se hagan las cosas, o sea, depende voluntad, Marta. Los desenlaces, es si esto va a porque, servir para construir. Acuérdate que fueron, según las autoridades, 44 voladuras al tubo este año que le costaron 50.000 millones de pesos a Ecopetrol, 14 secuestros extorsivos mientras estaban hablando. Bastaba con una manifestación expresa de voluntad del ELN para decir, nosotros le ofertamos al país algo diferente a la FARC, sobre todo con los errores del proceso de la FARC, pero no, captan esa debilidad del Estado y por eso llegan en una posición de fuerza. Pero yo no creo que sea una posición de fuerza. Yo creo que si alguien está diciendo yo me acojo a la justicia después de que ha luchado para ser reconocido como actor político, es porque algo le está fallando en su estructura también y lo ve como una oportunidad. Entonces, a mí me parece que nosotros desconocer que esta es una oportunidad para el país, para realmente empezar a generar lo que las instituciones tienen que generar. Ahora, mi preocupación es cómo lo va a hacer el gobierno, porque en eso yo sí estoy de acuerdo. Es decir, yo no veo el gran despliegue. Ya fracasamos una vez, qué pena, senador, con el tema de los paramilitares. O sea, yo me acuerdo la misma discusión en el 2005 sobre si el Estado iba a copar los territorios y los coparon las BACRIN.
Donde estaban las AUC, los territorios los Úsuga, coparon las BACRIM. Entonces, esto es una cosa que el Estado no ha podido resolver en mucho tiempo. Yo voté la ley de justicia y paz. Yo la voté como representante de la Cámara en la Comisión Primera. Y voté contra cualquier configuración de delito político. Ahí están las actas. Pero le digo una cosa, fue un proceso totalmente imperfecto, hay que decirlo. Sí. Pero un proceso que produjo unos resultados, por ejemplo, le hablo solamente de uno, el tema de la cárcel. Totalmente. El tema de la cárcel. Acá no hubo impunidad, por lo menos los que pagaron 5 o 7 años merecían 60. Estoy de acuerdo que merecían 100. Por lo ¿verdad? Sí. Pero hubo repetición, o sea, volvimos al ciclo de violencia en los mismos territorios. Es decir, que entregaron bienes y poquitos, muy poquitos. Sí entregaron. No, yo estoy de acuerdo con usted, senador, en que ese proceso fue importante, es un proceso que le quitó violencia a Colombia. Sí, pero ojo con el tema reincorporación, porque es que si la gente no tiene oportunidades para entrar en un ciclo... Marta, y bajó también los índices de homicidios, porque la verdad es que ese proceso de justicia y paz bajó también los índices de homicidios. Y la verdad fue bastante incompleta, ¿no? No, la verdad sí creo que fue, o sea, ¿hubo verdad o no? Pero es una porción pequeña, de verdad. Bajó los índices de homicidios, sí, en las zonas donde ellos tenían contrales. Eso fue una verdad de apuño. Sí. Y se entregaron 35.000 y 18.000 guerrilleros y paramilitares. Ahí están las cifras. Son cifras oficiales. Claro que ahí hay más de uno colado. Sí, pero entonces, colado y no colado. Pero entonces aceptemos que esto es una sumatoria de esfuerzos, sí, con errores, sí, seguramente, pero que esto, y yo creo que es muy importante en ese sentido señalar, las cosas se tienen que hacer bien. Nosotros ya tuvimos un sometimiento a la justicia con la mafia en los años 90 que no salió bien. Sí fue peor. Que no salió bien, y esto no ha salido bien en otros países. ¿Ustedes se acuerdan que en Centroamérica? Yo creo que ahí vamos aprendiendo. En el gobierno de César Gaviria se hizo, perdóname, una cosa que se llamaron los 12 apóstoles, ¿se acuerda? A 12 personas que habían sido los 12 del patíbulo. Perdón, las 12 apóstoles no, las 12 apóstoles es otra cosa. Los 12 del patíbulo eran 12 personas que habían supuestamente colaborado con la información para coger a Pablo Escobar. No sabemos cuántos que colaboraron hasta el día de hoy, les perdonaron todo. Y creo que 5 de ellos volvieron a reincidir. Mire, yo creo que todos estos procesos han servido. El de la parapolítica. A ver. Recuerde, partíamos era de sin sanción, era un saludo a la bandera. En la Corte nos tocó ponernos a eso y de ahí resultó... ¿Se acuerda? Por una tutela. Resultaron 8 años, que como decía el doctor Amin... Venían en la ley, en la 1175. Debían haber sido... Claro. Debían haber sido muchos más. Muchos más, pero eso venía en la ley, doctora Rula. Empezó. De 5 a 8 años en la ley 1175. Pero realmente lo que pasa en la Corte, ¿qué fue lo que pasó? Eso se estableció con base en la delación. Y los tipos empezaron a delatar fue a los políticos. Entonces ahí surgieron un poco de acuerdos que ellos habían hecho con los políticos de la región. Pero porque dentro de Justicia y Paz no se hizo la investigación, entonces hubo una tutela, les llegó a ustedes. Que estaban por allá en La Ceja, en una finca muy tranquilos, y de un momento a otro hubo que despacharlos para los Estados Unidos en extradición, no obstante que la Corte había dado unos vistos buenos condicionados a que los procesos en Colombia no se murieran de inanición. Yo creo que ese proceso sirvió para mucho, sacaron muchas cosas, pero ese proceso tuvo también muchos palos en la rueda, porque fueron saliendo una cantidad de cosas que no se esperaban que salieran. Pero el de hoy fue efectivo, porque la parapolítica, yo creo que eso en Colombia sirvió para purificar mucho la política. Pero fíjese que esta nueva corte, que ustedes cuando salen, entra esta nueva corte, y eso es para verlo en perspectiva porque nos puede pasar lo mismo, esa nueva corte para la parapolítica. Y la paró, y la volvió un negocio. Pero la paró, pues. Sí, claro, pero la paró ya un poquito, ya estaba bastante avanzada cuando la paró. Pero mire todos los procesos que se van a tener que revisar por cuenta de la parada. Pero es que mirando en perspectiva un poquito de la 80s, el país tocó fondo, el Estado tocó fondo, 4 candidatos presidenciales asesinados en menos de 3 años, bueno, etcétera, etcétera. Y empieza un proceso paulatino de recuperación de la superioridad moral a la que está obligada el Estado. Puede que el gobierno actual esté débil, pero es que el Estado como un todo... ¿Débil en las encuestas? Sí, pero el resto, el Estado se ha venido fortaleciendo. No. Pero
dice usted. Sometimiento a la justicia diferente con Pablo Escobar a los Rodríguez Orejuela. ¿Por qué? Porque se atravesó en el camino del 8000, recuperación de superioridad moral. Con los paramilitares, la parapolítica. Después, todos los procesos de corrupción que ha habido de Odebrecht y el cartel de la contratación en Bogotá, eso es recuperación de la superioridad moral, a pesar de que nos duela y nos indigne. Y incluso lo que está pasando con la Corte Suprema de Justicia hay que sancionar a fondo eso, pero eso también recupera la superioridad moral. Entonces, eso en el fondo lo que hace es fortalecer el Estado y los delincuentes tienen que ver someterse. Los antecedentes para los mayores, y yo creo que aquí todos somos mayores en esta mesa, no dan cuenta sino de esa época de los años 80, donde estaba el exministro de Justicia Jaime Giraldo Ángel como un sastre confeccionando, hay una caricatura magistral del maestro Zuna, porque coge el decreto 3303 y saca el 303 que anula unas cosas en favor de Pablo Escobar y los extraditables. Y eso fue un gobierno arrodillado. Eso hay que decirlo y recordarlo, un gobierno arrodillado con el crimen. La ley de sometimiento la revisaron los abogados de Pablo Escobar. Claro. Eso, yo creo que hemos mejorado. Y por eso, hoy hay algunos que posan de, ¿no?, unos expresidentes con casi que con todo y birrete. No, yo creo que hoy hay muchos más instrumentos para... ¿A quién referencia? Eso bien, pero yo quiero señalar un tema, María Jimena, que a mí me preocupa de todo lo que es el reciclaje de estos grupos, porque estos grupos van más rápido que el Estado es muy lento. Estos grupos, entonces mañana se entrega a Otoniel y pasado mañana ya el cuarto de Otoniel es el que gobierna Urabá o lo que sea. Entonces, porque no se va el control del fenómeno. Y hay un tema muy serio que yo creo que es una reflexión que tiene que hacer esta sociedad. A la gente le encanta tener ricos y pobres, casi que por igual, estos controladores que andan con una pistola en la mano. Es decir, aquí la gente se acostumbró en muchas regiones al sicariato, es decir, a resolver los problemas pagándole a un tipo para que vaya y amenace. El tema de la extorsión es generalizado, es decir, y eso no es marginal. Usted va a una ciudad como Medellín y en Medellín paga extorsión desde el señor que vende limones hasta el que vende en el hueco, todo el mundo paga extorsión. Entonces aquí y eso la gente lo siente como una protección, es que pagan a alguien que lo proteja y alguien que lo proteja es una bacrín, ¿sí? Eso es muy grave, porque la extorsión yo creo que incluso es un ingreso tan grande para estas organizaciones como el mismo narcotráfico. Es al goteo, ahí es que ellos se vuelven franquicia en todas estas ciudades y es gravísimo porque la gente está dispuesta a que estas bandas sigan existiendo. Ahí volvemos a lo que pasó en Medellín. Acaban de coger preso la fiscalía a un secretario de Medellín que por haber hecho un intento de negociación con los combos o con la oficina de Envigado, en fin, con lo que se llama. O sea, esto está siendo recurrente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. A donde voy yo es que se está volviendo un imperativo de cualquier gobierno armar una negociación de acogimiento a la justicia, de sometimiento a la justicia, que no sabemos cómo va a ser, pero mire lo que pasó en Medellín. O sea, la fiscalía lo coge preso, pero él dice, su argumento es que él estaba tratando de hacer una negociación, de mirar cómo se lograba desmantelar los combos. En este caso, la oficina que manejaba la oficina de Envigado. Con los delincuentes no se puede negociar, sino dentro del marco de la ley. El marco de la ley lo señalan nuestras normas, el del principio de negociación con la fiscalía, que es para poder mejorar la investigación y llegar a sus reales y verdaderos responsables. Pero nadie aquí, por autoridad que sea, se puede sentar a negociar con los delincuentes. ¿Eso que hizo el secretario de Medellín, cómo lo vio? Pues uno no conoce a fondo cuál fue el proceso, de pronto pueden haber implicaciones diferentes, pero en principio nadie, por secretario de gobierno que sea, se puede sentar a hacer una negociación. El principio de oportunidad de pronto en el esquema penal acusatorio, pero no más. Y el presidente y sus comisionados en el marco de una ley que le señala el Congreso para obtener la paz y con unos objetivos y fines del mejor fin del bien del Estado. Pero de resto uno no puede sentarse a hablar con el problema, hablando de sentadas, el problema, doctora Rubla, es hacer con la ley lo que no se puede hacer con las bayonetas, sentarse encima de ellas.
Entonces, la costumbre, lo que se volvió costumbre en el país, y particularmente en estos últimos años, con esa precariedad y esa ilegitimidad del gobierno, que no es un gobierno popular, y al no ser popular terminó negociando todo, absolutamente todo, comenzando por el Congreso que lo volvió notario, es que los delincuentes se sienten en una posición de fuerza. Al sentirse en una posición de fuerza, no van a exigir menos de lo que ya le han dado a otros pares en este caso. Y ese es el gran problema que estamos viendo hoy con los Otonieles y con el ELN, que como ya Santos les otorgó todas las concesiones posibles por fuera de la Constitución, ellos también van a pedirlas. Por menos no negocian. Por menos no negocian. No, pero les va a tocar. Por menos no negocian. Pero no subestimemos tampoco los atributos o las virtudes humanitarias que tiene todo esto que está pasando. Es decir, la cantidad de gente que está contenta. La gente que fue del Chocó a Quito el viernes a decir no aguantamos más. Marta, es decir, no aguantamos más a los urabeños, no aguantamos, o los del clan, yo no coincido aguantamos contigo más en el al fenómeno social. ¿Sí? Pero ¿a qué justicia se van a someter con esta podredumbre de justicia? Y para no hablar de la JEP, de la justicia especial esa que van a venir 100 personas a administrar, yo no sé bajo qué criterio. Pero es lo que va tenemos, a parecer más una vindicta. Es lo que tenemos y tenemos que legislar con el Congreso que tenemos. Pero, es decir, pero es que cuando la sal se corrompe... Sí, pero hay podredumbre de unos magistrados muy altos, pero tampoco... No es toda la magistratura, hay que defender... Pero esa magistratura está callada. Hay que defender las instituciones. Es que tiene que estar callada. Hay que defender las instituciones. No, tiene que salir a expresar un rechazo. Aquí hemos metido a la mitad del Congreso a la cárcel, o el 40%, y no hemos dicho que hay que cerrar el Congreso. A todo el que falle, en cualquiera de las ramas del poder público, hay que aplicarle todo el peso de la ley. Ese es el sistema y tiene que funcionar. Porque hay un primer paso con el Tribunal de Aforados y sus pares de la Corte Constitucional con la presión de la Corte Suprema lo echaron para atrás, no dejaron el Tribunal de Aforados, porque querían tener esos privilegios. Lo que hay que suprimir es el antejuicio en el Congreso. Ah, qué bien, me parece el colmo. Estoy totalmente de acuerdo. Que lo diga un ex magistrado. El amiguismo en la política es el amiguismo en la justicia. Sí, señor, ese es peor porque en la justicia no puede haber amiguismo. El amiguismo es un prevaricato. Bueno, volvimos otra vez, fíjese, el tema es otro. El fin del conflicto sí está, ahora el problema es la justicia. El fin del conflicto parece que nos acercamos, pero el gran problema es cómo resolvemos en el fondo, a nivel institucional, y cómo se maneja este tema en la justicia, que hoy está en el ojo del huracán. Pero muchísimas gracias. De todas formas, uno nunca llega al fondo de esta discusión porque hasta ahora estamos viendo qué es lo que va a pasar de verdad con este nuevo anuncio y qué va a pasar realmente con el ELN, a ver si es cierto que se abre una nueva etapa o si esto es un show para la Avenida del Papa. Los espero mañana con otro tema de interés nacional. Mentiras, por cuenta del Papa no va a haber mañana programa ni pasado mañana. Eso es una de las... cosas que nos ha traído la idea del Papa, no poder salir ni poder invitar a nadie aquí porque no hay cómo, pero bienvenido el Papa. Muy bien. Los espero la otra semana con otros temas de interés nacional. Muy buenas noches. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, la visita del Papa a Colombia tiene 3 dimensiones: religiosa, política y social. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, aumenta la presión para el gobierno venezolano. La tragedia de Houston podría convertirse en la prueba de fuego de Trump. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya. Vea la señal de Cable Noticias a través de los siguientes operadores: ETV, canal 254, Claro, canal 465, Claro Señal HD, canal 1465, Puerto Rico, canal 739, UNE, canal 190, DirecTV, canal 147 para Colombia, canal 727 para Latinoamérica, Movistar, canal 416. Cable Noticias, 24 horas de información.
Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages